Muy buenas noches. La noticia del día. La Comisión Ética de la Cámara de Representantes acaba de no aceptar el retiro de la recusación que Luis Carlos Restrepo, presidente del partido de la U, solicitó ante la misma comisión de su recusación contra el presidente de la Cámara. El asunto es medio enredado. Entonces vamos a hacer una cosa. El doctor Germán Barón les va a explicar, como si fuera una clase política, cuándo comenzó, cómo comenzó y en qué terminó el enredo que terminó hoy, desde el comienzo, para que todos quedemos con una idea clarísima de qué es todo este embrollo. Doctor Barón. Buenas noches, Yamil. Yo quiero hacerle un contexto muy corto antes. Yo he sido uribista en la primera elección del presidente, voté la reelección, lo acompañé. Como miembro de la mesa directiva de la Cámara lo vengo acompañando en todos los proyectos del gobierno. Y esa es una constante de quienes pertenecemos a Cambio y especialmente de Germán Barón. Sin embargo, en el momento en que la Constitución del 91, representando a todos los partidos, a todos los grupos étnicos, a todos los sectores sociales, deciden hacer unas reglas de juego ecuánimes para todos, obviamente yo creo que con una segunda reelección se vulneran esos principios. Les doy 3 ejemplos muy rápidos. El manejo independiente de la economía en manos de la Junta del Banco de la República está vulnerado porque al repetir periodo del presidente ya la mayoría de sus miembros son de la corriente del presidente. Segundo, la Comisión Nacional de Televisión, lo mismo sucede. Tercero, el fiscal general de la Nación, que por la Constitución del 91 debería ser nombrado para que ejerciera su control en el periodo del presidente que sucede al que lo nombra, ya es nombrado y ejerce su periodo durante la presidencia de quien lo terna. El Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional. Eso quiere decir, se están vulnerando unos principios de la Constitución que todos los colombianos, representando a todos los sectores, se han presentado y que habían sido establecidas y aprobadas en esa Constitución del 91. Yo, cuando se presenta el referendo... Perdón, ahora sí era la historia. Ahora viene la historia. Cuando viene... Perdón, ese es un contexto de mi posición y por qué. Sí, entonces, esa es la presentación de por qué el doctor Barón asumió la posición que asumió, es decir, contraria a la reelección en el año 2000 del presidente Uribe. Viene la historia de lo que pasó, de lo que está pasando con el referéndum después de comercial. Doctor Barón, la historia del referendo. Cuando se presenta el referendo, la redacción establece que puede ser reelegido y que obviamente la determinación del periodo, en mi opinión, debe ser una competencia de la Corte Constitucional, es decir, hay que respetar el texto que firmaron los 4 millones de colombianos. En ese sentido, vota la Cámara el día 17 de diciembre del año inmediatamente anterior y el Senado, cuando estudia el referendo... Perdón, lo interrumpo. Hubo una cosa mucho más importante, y es que la Comisión Primera de la Cámara intentó establecer la fecha clara del 2010 y eso lo rechazaron. Sí, la Cámara lo rechazó y dejó... Digamos, eso es lo más importante, porque es que... Claro, dejó el texto incólume, es decir, como la gente lo suscribió. Es decir, que la Comisión Primera de la Cámara no aceptó, rechazó cambiar la fecha. De acuerdo. Entonces, eso ya le impedía al Senado, Claro. Por un principio de consecutividad consagrado en unas sentencias de la Corte Constitucional. Exactamente. La plenaria de la Cámara vota en el mismo sentido que lo hace la Comisión. Es decir, ratifica que se respeta el texto atendiendo la participación democrática de los ciudadanos que suscriben el referendo, pero en las condiciones en que lo hicieron y que sea la Corte Constitucional la que determine los alcances. Claro, es que el texto del referendo dice: quien haya ejercido 2 veces la presidencia de la República podrá ejercerla una 3ª vez. Y resulta que el presidente Uribe no la ha ejercido 2 veces. Va en vez y media si en el momento en que se aprueba el referendo con ese texto,
el presidente pretende postularse, podría interpretarse que al no haber ejercido 2 periodos completos no tendría las condiciones que establece la ley para poder ingresar a un tercer periodo. Hecha esa aclaración, a pesar de eso, la Cámara aprueba el referendo tal cual llegó, que Sí. en opinión de constitucionalistas es reelección en el 2014 y no en el 10. De acuerdo. El referendo llega al Senado. El referendo llega al Senado y el Senado le modifica una palabra, dice no ejercido, es decir, no cumplido el periodo, sino elegido. Es decir, con la sola elección, sin importar el tiempo que lleve, queda habilitado para ser elegido, o mejor, reelegido por una segunda vez. En el 2010. En el 2010. Entonces a mí me endilgan la responsabilidad de no compartir el referendo. Y yo no hago nada diferente por las consideraciones que hice al principio, porque así lo decide mi partido. De no compartir el cambio en la fecha del referendo. Y no compartirlo, pero adicionalmente respetar la decisión mayoritaria de la Cámara y la de mi partido Cambio Radical. Cuando se presenta el cambio, viene la discusión de quiénes deben ser los conciliadores. El doctor Restrepo considera que yo no soy imparcial para nombrarlos porque me he pronunciado en el sentido de defender el texto de la Cámara. Y resulta que lo que sucede es que nadie le advirtió que las condiciones para nombrar los conciliadores están consagradas en la ley. La ley establece con claridad que la comisión de la Cámara que se sienta con su par del Senado para hacer la conciliación es una comisión integrada por los autores, que en este caso no existen, pero sí por los ponentes, por las personas que hayan intervenido en la discusión del referendo y en todo caso, dice la Corte Constitucional, que fue la razón por la que se introdujo esa parte final, todas las bancadas tendrán representación. Eso tiene una razón de ser, y es que antes del 2006 el presidente de la Cámara o del Senado podía decir yo soy el único conciliador y nadie puede decir nada con respecto a eso. Era obvio que terminaba legislando 1 o 2 personas a nombre de la Cámara, 1 o 2 personas a nombre del Senado, y por eso la Corte obliga a que ahora sean representaciones de las bancadas. El doctor Restrepo, en mi opinión, obrando de buena fe, Lo recusó. me recusa porque él considera que yo no voy a actuar de manera imparcial, en la medida en que yo había anunciado que iba a colocar personas que defendieran el texto de la Cámara. Y eso resulta lógico y obvio, porque eso fue la que votó la mayoría. No votaron el 2010, sino el 2014. Cualquiera que yo designe defenderá esa posición, a no ser que cambie de opinión. La recusación quiere decir que si la acepta la Cámara, usted no puede ejercer la presidencia de la Cámara para nombrar conciliadores. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La recusación va a la Comisión de Ética integrada por 15 miembros de la Cámara de diferentes partidos, de la oposición y de la coalición de gobierno, No, entre pero va ellos a la 3 Comisión de juristas. Ética porque usted no lo acepta. Yo no la acepto en virtud, Yamid, de que la presentación que le hacen a mí me parece que no corresponde con la realidad. El doctor Restrepo, cuando argumenta el porqué de la recusación, dice que considera que yo voy a actuar de manera parcializada, que él no cree que yo vaya a nombrar personas de todas las bancadas y adicionalmente dice que después la quiere retirar porque él considera que ya le doy las garantías, como si yo hubiera estado por fuera de la ley y a raíz de la recusación yo vuelvo y me acojo a la ley, cosa que nunca ha pasado, Sí. porque además yo ni siquiera he nombrado a los conciliadores, de tal manera que no he incurrido en lo que él me quiere endilgar como un acto de parcialidad. Entonces, cuando la solicitud, perdón, en ese rifirrafe usted le gana, usted sostiene que no acepta la recusación. Está establecido que cuando a usted lo recusan y no la acepta, hay una comisión de ética que decide qué va a pasar. De acuerdo. Él Vamos me recusa, entonces. yo digo, sí, tiene razón, entonces me declaro impedido y me retiro del conocimiento. Sí. Pero no lo hago por la presentación que le da, primero. Y segundo, por una circunstancia de orden político. Llegaríamos a un absurdo sobre el manejo y la operatividad del Congreso si aceptáramos la tesis de que yo puedo ser recusado por tacharme de parcializado, pero adicionalmente la fundamentación de la recusación, yo con todo respeto digo, no corresponde a la realidad, porque él la fundamenta en que yo me pronuncié ante diferentes medios diciendo que respetaba el texto que había sido aprobado por la Cámara, es decir, el Y que no era 2014, garantía. y que por eso no le da garantías. Por eso. Entonces, la recusación, la decisión de la recusación va ante la Comisión de Ética. El doctor Restrepo
llega un momento en que se reúne con usted y él anuncia, luego de su reunión con usted, que está dispuesto a retirar de la Comisión de Ética la recusación. La Comisión de Ética tomó hoy una decisión sobre este primer tema. Si aceptaba que Luis Carlos Restrepo retirara la recusación, usted no se oponía. Yo me opuse y expresé que ya era un proceso iniciado, que además era un importante antecedente para el funcionamiento del Congreso y para respetar principios constitucionales como el de la inviolabilidad de la opinión de un congresista que está en el artículo 187. Segundo, que si a un parlamentario le impiden explicarle a la opinión pública en qué sentido vota un proyecto de ley o un acto legislativo y por qué lo votó, el Congreso es mejor cerrarlo, porque entonces estamos no solo en contra de la operatividad de cualquier Congreso en el mundo, sino en contra de una norma aprobada en la reforma política donde dijimos que el voto debía ser nominal y público para que la gente sepa qué está haciendo quien eligió en esa corporación. La Comisión de Ética tenía que decidir hoy una de dos. O acepta la petición de Luis Carlos Restrepo de retirar el referendo o acepta la posición de Germán Barón de no retirar, de retirar la recusación, de no retirar esa recusación. ¿Qué decisión tomó? De manera unánime negaron el retiro de la recusación. ¿Por qué negar el retiro de la recusación es un triunfo suyo y no, doctor Restrepo? Porque con eso yo reivindico que no es cierto lo que él había dicho sobre las posibles actuaciones parcializadas de mi parte. Segundo, porque habían desconocido que la ley establece las condiciones en que se nombran los conciliadores. Y tercero, porque un proceso de estos no puede simplemente retirarse y presentarse al arbitrio de una persona, sino que ya una vez presentado tiene que surtir todo su proceso. Como la Comisión decidió no aceptar el retiro de la recusación que solicitó Luis Carlos Restrepo, la Comisión decidió entrar a estudiar la materia, la recusación. ¿Qué decidió? El doctor Restrepo se excusó, yo tuve oportunidad de exponer mis argumentos en dos sentidos básicamente. Uno político, que ya lo expliqué, la operatividad del Congreso, y uno jurídico. El conflicto de intereses, que es por lo que uno se debe declarar impedido, está definido en la ley y se refiere cuando uno tiene un interés directo o su compañero o cónyuge o personas dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Nadie dentro de ese grado de cercanía con respecto a Germán Barón tiene aspiraciones a la presidencia de la República, porque para la gente es clarísimo que el referendo tiene nombre propio. Entonces, si no hay nadie que esté en esas condiciones, yo no puedo ser sujeto de un conflicto de intereses y menos poder ser recusado. El impedimento y la recusación constituyen una misma figura. Lo que pasa es que el impedimento es cuando yo, conociendo mi conflicto, lo declaro, y la recusación cuando yo no lo declaro, pero un colega mío, advirtiéndolo, lo pone de presente. Entonces, cuando dicen no aceptamos retirar la recusación, entra la discusión, yo expongo los argumentos y los argumentos fueron recogidos en su integridad, de manera unánime también y rechazando la recusación. Entonces, fue doble triunfo suyo el de hoy. Primero, no aceptaron el retiro, ganó usted. Segundo, no aceptaron la recusación, volvió a ganar usted. Una pregunta, ¿por qué si la Comisión Ética, que tomó las dos decisiones en favor suyo, tiene mayoría uribista, ¿por qué ganó usted? Porque los argumentos son contundentes. Imagínese lo ilógico